¿Pensaban que un harén era el mayor sueño de Oriente? Se equivocan. El secreto del paraíso oriental es 0 impuestos. Y sí, aquí los habitantes nativos son menos del 15%. Imaginen un país donde no existe el impuesto sobre la renta, donde no hay ríos, pero sí una estación de esquí en medio de un desierto abrasador, y donde la policía patrulla las calles en Lamborghini y Bugatti. ¿Creen que es fantasía? No, amigos, es la realidad. Aquí existe un ministerio de la felicidad y un ministerio de lo imposible. Aquí, en los centros comerciales, hay máquinas expendedoras que venden lingotes de oro auténtico. Aquí, una cartera olvidada en un banco se devuelve con el dinero dentro. Pero por un beso en público puedes acabar en la cárcel. Aquí, una matrícula de coche puede costar 10 veces más que el propio coche. Aquí, en las carreras de camellos, los jinetes son robots. Aquí construyen islas artificiales con forma de palmera, porque pueden. Este país es más joven que la mayoría de sus padres, pero ya dicta al mundo qué es el lujo y el futuro. Este país se llama Emiratos Árabes Unidos. Están en el canal Historias de los Siglos. Pónganse cómodos. Vamos a mostrarles unos Emiratos que nunca han conocido. Parte 1. Fachada de oro. El país de las paradojas increíbles. Así que quitemos la primera capa de esta fachada brillante. Los Emiratos Árabes Unidos son un país donde el Estado ha creado para sus ciudadanos condiciones que parecen una utopía. Tener la ciudadanía emiratí es como ganar la lotería genética. No hay impuestos sobre la renta de las personas físicas. No hay impuestos sobre la propiedad inmobiliaria. No hay impuestos sobre las ganancias de capital. El Estado paga la educación de sus ciudadanos en las mejores universidades del mundo. Concede préstamos sin interés para vivienda y generosas subvenciones para bodas. Pero detrás de esta generosidad hay un control férreo. Aquí tienen el primer gran paradoja. A pesar de toda esta libertad financiera, te vigilan. Cientos de miles de cámaras con reconocimiento facial. ¿Escribiste en Internet algo que el Estado considere ofensivo? Prepárate para una multa enorme o incluso para ir a prisión. La ley contra los delitos cibernéticos aquí es una de las más estrictas del mundo. Ni siquiera se puede fotografiar un accidente de tráfico. Y esta obsesión por el orden produce un resultado fenomenal. Los Emiratos Árabes Unidos son uno de los países más seguros del planeta. El nivel de criminalidad aquí es casi nulo. Puedes dejar el teléfono sobre la mesa de un café e irte durante 1 hora. Nadie lo tocará. Las historias de cómo la policía de Dubái encuentra y devuelve a los turistas carteras perdidas con miles de dólares no son campañas de relaciones públicas, sino una rutina diaria. Aquí, la reputación y el orden se valoran más que cualquier beneficio inmediato. Y ahora vamos a romper el mayor estereotipo sobre las mujeres en el mundo árabe. ¿Te imaginas a un ser sin derechos, envuelto en negro? Saca esa imagen de tu cabeza. Hoy, las mujeres emiratíes son poder. Representan más del 70% de los graduados universitarios del país. Son ministras, pilotos de cazas, científicas nucleares e incluso astronautas. La primera mujer astronauta árabe, Nora Al-Matroushi, es de los Emiratos Árabes Unidos. Las mujeres poseen negocios con facturaciones de miles de millones. Sí, las tradiciones son fuertes. Sí, la sociedad sigue siendo conservadora. Pero el Estado ha apostado por las mujeres como motor del progreso. Y esa apuesta ha funcionado. Entonces, ¿qué clase de país es este? Un Estado ideal donde no hay impuestos pero sí un control total. Donde las mujeres viajan al espacio, pero por convivir fuera del matrimonio puedes ir a prisión. Donde los robots manejan camellos y la policía conduce superdeportivos. Parece que hemos encontrado un paraíso hecho por el hombre. Pero para entender lo frágil que es este paraíso y cuál es su verdadero precio, hay que mirar a su pasado impactante, pobre y cruel. Parte 2. Pasado impactante. Infierno en el desierto. Olviden todo lo que acaban de ver. Olviden el Burj Khalifa y los Lamborghini dorados.
Hasta 1971 no existía ningún país llamado Emiratos Árabes Unidos. En su lugar estaban los Emiratos de la Tregua, 7 jequeatos pobres y enfrentados entre sí, bajo el protectorado británico. No era solo un lugar remoto, era uno de los rincones más pobres y brutales del planeta. Imaginen una vida donde no había nada, no había carreteras, no había hospitales, no había escuelas, no había electricidad, ni siquiera agua dulce en cantidad suficiente. La mortalidad infantil alcanzaba el 50%. La gente moría de enfermedades que en Europa llevaban siglos tratándose. La principal fuente de ingresos y a la vez la mayor maldición de estas tierras era la recolección de perlas. No era un oficio romántico, sino una esclavitud legalizada. Los hombres, desde la adolescencia, se iban al mar durante varios meses. Sus herramientas de trabajo, un pinza para la nariz hecha de caparazón de tortuga, una cesta colgada del cuello y una piedra para descender más rápido al fondo. Sin ningún equipo. Buceaban 12 horas al día, decenas de veces, con los oídos y la nariz sangrando, arriesgándose a ser devorados por tiburones o a morir de enfermedad por descompresión. Y toda la cosecha pertenecía al capitán del barco y al comerciante que financiaba la expedición. Los buzos vivían en una esclavitud por deudas que se transmitía de padres a hijos. Era un infierno en la tierra, y en tierra firme no era mejor. La vida de los beduinos era una lucha constante por sobrevivir. Las tribus libraban guerras interminables entre sí por los pastos y los pozos. Los hombres realizaban incursiones llamadas gazu contra los vecinos, robando camellos y llevando mujeres como prisioneras. La vida humana no valía nada. La justicia la imponía el jeque o el jefe de la tribu. Por robo se cortaba la mano. Por adulterio se lapidaba. Esa era la realidad hace apenas 60 o 70 años. Y la situación de las mujeres era un abismo de desesperación. Su mundo se limitaba a las paredes de una choza de barro. ¿Educación para niñas? Ese concepto no existía. Las casaban a los 12 o 14 años. Y su opinión no le importaba a nadie. Su única función era dar a luz a cuantos más hijos mejor, porque la mitad no sobreviviría, y servir a su marido. Pobreza, enfermedades, calor insoportable, miedo constante y ninguna esperanza. Eso eran estas tierras antes de que bajo la arena brotara una fuente negra, una fuente de petróleo. Pero incluso el petróleo podía no cambiar nada. La historia conoce decenas de países donde el petróleo fue una maldición, enriqueciendo solo a los gobernantes y sumiendo al pueblo en una pobreza y corrupción aún mayores. ¿Cómo? ¿Cómo pudo una nación dar un salto desde ese abismo hasta el siglo XXI en tan solo una generación? Parte 3. El hombre que construyó el futuro en el desierto, el jeque Zayed. La respuesta está en el nombre de un solo hombre, el padre fundador de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, gobernante de Abu Dhabi, el emirato más grande y rico. A diferencia de muchos líderes de la región, Zayed no creció en palacios. Pasó su juventud en el desierto, entre beduinos. Conocía el valor del agua, sabía lo que eran el hambre y las privaciones. Y cuando en Abu Dhabi se encontró petróleo, no lo vio como una riqueza personal, sino como una herramienta para construir una nación. Su famosa frase, que se convirtió en el credo de los Emiratos: la verdadera riqueza de un país son sus personas. En 1968, el Reino Unido anunció que se retiraba del Golfo Pérsico. Fue un momento de verdad. Los 7 Emiratos podían volver a sumirse en guerras internas o unirse. El jeque Zayed se convirtió en el arquitecto de esa unión. Viajó de emirato en emirato, convenciendo, negociando y, lo más importante, compartiendo. Utilizó los colosales ingresos petroleros de Abu Dhabi para financiar el desarrollo de los demás emiratos, más pobres. Literalmente compró su lealtad y unidad con la promesa de un futuro próspero.
El 2 de diciembre de 1971 nació un nuevo estado, los Emiratos Árabes Unidos, y el jeque Zayed empezó a actuar con una velocidad increíble. Su primera prioridad no fueron los palacios ni el ejército. Su primera prioridad fueron los hospitales y las escuelas. Invitó a los mejores médicos y maestros de todo el mundo. Comenzó a construir carreteras, puertos, aeropuertos. Puso en marcha un ambicioso programa para reverdecer el desierto, plantando millones de árboles, porque creía que su pueblo debía vivir rodeado de vegetación. Abrió las puertas del país a los extranjeros. Entendía que su pueblo no tenía los conocimientos ni las habilidades necesarias para construir una economía moderna, e invitó a expatriados, ingenieros, constructores, financieros, directivos, de todo el mundo, ofreciéndoles condiciones únicas. El jeque Zayed gobernó más de 30 años. No solo construyó un país, creó una nación a partir de tribus enfrentadas y sentó las bases de un milagro económico que hoy asombra al mundo entero. Parte 4. Los Emiratos hoy. Gigante global y Disneylandia para adultos. El legado del jeque Zayed no son solo rascacielos. Es el lugar único que ocupan los Emiratos Árabes Unidos en la escena mundial y un auténtico tesoro para quienes buscan lujo y experiencias inolvidables. Empecemos por la geopolítica. A diferencia del tranquilo Omán, los Emiratos no son la Suiza de Oriente Medio. Son, como los analistas los llaman, la pequeña Esparta. Un país con un territorio reducido, pero con enormes ambiciones y uno de los ejércitos más avanzados tecnológicamente de la región. Los Emiratos son un centro global. Su puerto de Jebel Ali es el mayor de Oriente Medio. Sus aerolíneas, Emirates y Etihad, conectan todos los continentes. Dubái es un centro financiero que compite con Londres y Nueva York. Abu Dhabi posee uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, invirtiendo cientos de miles de millones de dólares por todo el planeta. Los Emiratos no son solo un país, son una corporación global. Pero basta de política. Para el viajero, los Emiratos son un parque de atracciones futurista. Aquí todo lleva la palabra el más. ¿Quieres ver el edificio más alto del mundo? Bienvenido al Burj Khalifa en Dubái. ¿Quieres alojarte en uno de los hoteles más lujosos del mundo? El Burj Al Arab, con forma de vela, te espera. ¿Quieres esquiar cuando fuera hay 50 grados? Aquí tienes Esquí Dubái, en medio del desierto. ¿Quieres ver una maravilla de la ingeniería? Ve a la isla artificial Palm Jumeirah, visible desde el espacio. Pero los Emiratos no son solo Dubái. ¿Quieres descubrir la verdadera belleza y cultura? Visita la gran mezquita del jeque Zayed en Abu Dhabi. No es solo un lugar de culto, es una obra de arte hecha de mármol blanco, oro y piedras preciosas, que impresiona por su armonía y majestuosidad. Y además, aquí se conservan tradiciones sorprendentes que, de forma paradójica, conviven con la tecnología. La cetrería, antiguo pasatiempo de los beduinos, hoy es un deporte de millonarios, donde un halcón puede costar más que un Ferrari. Y en las famosas carreras de camellos, los jinetes ya no son niños como antes, sino pequeños robots controlados con mandos a distancia. Esos son los Emiratos, profundas tradiciones envueltas en la tecnología más avanzada. Los Emiratos Árabes Unidos no son solo un país, son el experimento social y económico más audaz de la historia de la humanidad. Una lección de cómo, en una sola generación, se puede pasar de una choza de barro a un ático en el edificio más alto del mundo. Es un país tejido de paradojas. Una monarquía absoluta que ha construido la ciudad más capitalista del planeta. Un Estado islámico donde el 85% de la población son extranjeros no musulmanes. Un desierto con más piscinas y campos de golf por habitante que en cualquier otro lugar del mundo. Los Emiratos son la prueba viva de que el dinero y la voluntad de una sola persona pueden cambiar la geografía y reescribir la historia. Pero también plantean una pregunta eterna. ¿Se puede comprar el alma?
¿Y qué quedará de esta brillante fachada cuando un día se acabe el petróleo? La respuesta a esa pregunta los Emiratos la están buscando ahora mismo, ante nuestros propios ojos. Para no perderte otras historias increíbles que cambian nuestra visión del mundo, suscríbete al canal Historias de los Siglos. Activa la campanita y comparte este vídeo. El mundo es mucho más complejo e interesante de lo que muestran las noticias.